La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no terminan jamás de deshojar. Es una cita de Mario Vargas Llosa, pero por desgracia es una cita tan real como dolorosa. La incertidumbre que afecta a las familias de las personas desaparecidas, es una incertidumbre eterna, es un dolor agudo, punzante y que actúa de forma constante. La mente se queda pegada a un pensamiento destructivo, preguntándose qué habrá sido de ese ser querido al que hace días, semanas, meses o años que no ves. Semanas, meses o años que no hablas con él por teléfono, que no recibes un WhatsApp en Navidad. Imagina por un momento que eres el padre o la madre de una chica adolescente que ha salido de fiesta con sus amigos. A las 3 de la mañana tenía que estar en casa, pero son las 3:10 y no ha vuelto. Desvelado, te levantas y vas a la cocina, bebes un vaso de agua y te preguntas qué habrá pasado. Le llamas al teléfono, pero nadie contesta. La situación cada vez es más difícil. Sueles ver las noticias y es imposible no pensar si le habrá sucedido a tu hija. No quieres alarmarte, ni quieres alarmar tampoco a tu pareja, así que decides volverte a la cama y tratar de conciliar el sueño. Pero es imposible. Ya son las 4 y tu hija no ha dicho nada. Es raro en ella. Si se retrasa, avisa siempre, aunque es casi imposible que se retrase, pues siempre es muy puntual. Comienzas a llamar a sus amigas, a su exnovio, a su novio actual, pero nadie sabe nada. Y comienzas a preguntarte dónde estará tu hija. Supongo que como yo has sentido la angustia de este relato. Supongo que si has sido capaz de ponerte en la piel de ese padre o de esa madre, comprenderás por qué es tan importante ayudar y visibilizar la desaparición de las personas en España. Paco Lobatón es la voz más autorizada y además la más comprometida en la búsqueda de las personas desaparecidas. Hoy charlamos con Paco Lobatón en Cerebro Desastre. Muy buenas, Paco Lobatón, ¿qué tal? Encantado de tenerte en Cerebro Desastre. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hola, muy buenas, Aaron, muy buenas, Paco. Muchísimas gracias por estar, como ha dicho mi compañero. Y desde luego es un honor poder tenerte en Cerebro Desastre. Para mí, Paco, hablar con personas como vosotros, que sois profesionales de la seguridad, que tengáis además esta preocupación y esta sensibilidad por la cuestión de las personas desaparecidas, me parece algo muy a tener en cuenta, muy valioso. pues muchas gracias y más viniendo de ti, porque antes de grabar estábamos Juan Manuel y yo, como siempre, hablando un ratito antes y hablamos de Paco Lobatón como lo que eres, ¿no? Nos planteamos si hay una figura que aúne a la vez credibilidad y compromiso como tú. Y no es un halago estéril por regalarlo, sino es porque, sinceramente, los dos estamos de acuerdo en que representas quizás para nosotros el periodista auténtico. No sé si te lo han dicho algunas veces o no esto. Bueno, vamos a ver. Yo, digamos que asumo, acojo y agradezco ese elogio, porque el elogio tiene un trasfondo que yo interpreto como descripción más que como elogio. Ser periodista y tener credibilidad tienen que ser sinónimos, porque si no, no sirve de nada que seas periodista si no tienes el crédito de la gente. Y el crédito, como su nombre indica, en realidad es un préstamo que te hace la gente, ¿no? Confía en ti siempre que le des motivo para confiar y para seguir confiando. Con lo cual,
tener credibilidad es ejercer a fondo y de corazón tu oficio, ¿no? Y el compromiso viene a continuación o viene simultáneamente cuando, contando la realidad, que es lo que tiene que hacer un periodista, descubre una realidad en la que ves que hay gente que está sufriendo y entonces cómo vas a tratarlo como si fuera algo más, ¿no? Tienes que tomar partido por esto. Decía Kapuczynski, el gran reportero polaco, que la causa de los desaparecidos y la causa de los refugiados son dos causas que merecen la militancia, ¿no? Casi la demanda. El compromiso, militancia. Y mucho compromiso, desde luego que sí, pero es verdad que por lo que sea, por todos los años que llevas, por el altísimo compromiso que llevas encima, sobre todo con las personas que lo están pasando mal, porque es fácil comprometerse con muchas causas, pero con la causa con la que estás mano a mano es una causa difícil, una causa que duele y que hay que estar ahí, que hay que sentirla y que hay que conocer, ¿no? El ámbito, sobre todo de los que hemos estado conociéndolo, de lo duro que es y de lo difícil que es gestionar pues una desaparición, sobre todo cuando estás cerca de la familia. Paco, vamos a hablar mucho de desaparecidos y creo que lo mejor es plantear unas bases iniciales de cómo está actualmente los números en España en cuanto a desapariciones. Bueno, justo estamos hablando en la víspera de que se conozca el informe anual que desde que se creó el Centro Nacional de Desaparecidos en 2018, pues se emite precisamente coincidiendo con el Día de las Personas Desaparecidas, que es el 9 de marzo, o unos días antes o unos días después, en su entorno, ¿no? De modo que tenemos que referirnos a los datos de un año atrás, que nos hablaban de unas cifras que habían caído significativamente a causa de la pandemia, pero que nos seguían hablando de una media anual de denuncias por desaparición de personas en torno a las 20.000, de las que algo más de 5.000 pues seguían siendo búsquedas activas, ¿no? Esos son los datos así, a grandes trazos. Claro, sucede que a veces hablamos de números que son súper importantes para comprender la verdadera naturaleza de un problema. Sin números no podemos atacar los problemas. Y a veces nos ha pasado quizás con la pandemia, ¿no? Que convertimos los números en simples cifras también. Acabas de decir que hay 5.000 desapariciones que siguen activas del año pasado. Son 5.000 familias devastadas, pero no familias en el aspecto más íntimo. No son padres e hijos y hermanos solo, sino son abuelos, tíos, amigos. Es una tragedia y además quizás es la tragedia puede que junto al suicidio más silenciada en España. Has usado, Aarón, un concepto que es muy pertinente. Has hablado de familias devastadas. Yo en algún momento, queriendo explicar lo que he observado, ¿no?, a lo largo de casi 30 años de las familias que sufren una desaparición, dije, es como el efecto de un misil. Lo que ocurre en ese grupo familiar es como si hubiera caído un misil, ¿no? Realmente es destructivo y deja sin recursos, y ni siquiera recursos para reaccionar a veces, ¿no? Tarda mucho la persona o las personas del grupo familiar en poderse resarcir y saber qué hacer, ¿eh? Porque es la primera de las consideraciones que te plantean, ¿no?, las personas que sufren esta experiencia, ¿no? El desconcierto, la perplejidad, el desamparo, la sensación de estar completamente solo. Nosotros en la Fundación Quién sabe dónde Global le pedimos a un equipo de psicólogos de gran talla que hicieran un estudio. De hecho, ellos estaban haciendo un estudio, integraron la realidad de las personas desaparecidas y además lo hicieron de una forma científica, con un grupo precisamente de familiares con los que trabaja habitualmente la Fundación. Y la conclusión fue en el mismo sentido que estamos comentando, ¿no? Ellos dijeron que el impacto del trauma de una desaparición es equiparable al que produce la violencia de género en sus manifestaciones más extremas, o bien lo que produce una guerra, en una víctima de la guerra.
Es más, yo antes dándole vueltas, Paco, a todo el hecho de lo que es vivir una desaparición y que por desgracia hemos tenido que vivir nosotros desde la parte de los profesionales activos en la búsqueda de las personas, yo he llegado a llegar a una conclusión, quizá errónea, no lo sé, de que es una de las situaciones que más puede sufrir una persona por una razón. Hemos hablado antes de suicidio, que alrededor estamos casi llegando a las 4.000 personas anuales que pierden la vida en España. Pero al fin y al cabo, las familias de una persona que se quita la vida tienen un cuerpo y pueden realizar el duelo, ¿no? Algo que las familias de los desaparecidos no pueden hacer. Digamos que las dos grandes emociones o sentimientos que se pueden generar en todo este tipología, ¿no? Pudiera ser la culpa por un lado, sea real o no, y la incertidumbre. En la mayoría de los casos que una persona muere, que una persona, bueno, pues quiero decir, desaparece, la encuentran, la incertidumbre desaparece. Y una de las peores cosas que puede tener el ser humano, o yo creo que una de las cosas que más destruye a un ser humano, es la incertidumbre. Y vivir con culpa e incertidumbre, o incluso solamente incertidumbre, eso es lo que hace que una persona esté devastada. Sí, Corrígeme si me totalmente de equivoco, acuerdo. Paco. No, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, dos consideraciones. Una, la incertidumbre es un concepto que ha emergido en la pandemia y casi todo el mundo habla de incertidumbre, ¿no? No sabemos qué hacer, no sabemos cuándo va a terminar este bicho de hacer todas las barbaridades que está ocasionando. En fin, pero esa es una incertidumbre, digamos, que padecemos colectivamente y que tiene esos elementos de angustia, pero nada que ver con la incertidumbre de tener a un ser querido desaparecido, porque es la negación del duelo y es una herida abierta y es todo eso junto, ¿eh? Tú has citado el tema de los suicidios y efectivamente yo creo que hoy por hoy es otro de los temas que hay que hacer que emerja, que deje de ser un tabú, que sea tratado de una manera normalizada, ¿no? Hay que decirlo así, que se normalice su tratamiento. Eso sí, con las pautas de respeto y de rigor que algo tan delicado como la vida humana demanda, ¿no? Pero la segunda consideración que he querido hacerte, Juan Manuel, es que en algunos casos que estamos viviendo en la Fundación se unen los dos elementos. La incertidumbre de una desaparición con el temor de que realmente lo que se haya producido es un suicidio. Tú has dicho, pero bueno, los familiares del suicida normalmente recuperan el cuerpo, pero hay veces que no lo recuperan, porque ni siquiera han podido confirmar el suicidio, ¿no? Y de estos tenemos unos cuantos, ¿eh? De forma que ahí se produce una especie de adición de sufrimiento. Si se puede decir eso, desde luego es imposible de medir desde fuera. Es una medida que solo tienen las personas que lo están pasando. Sí, realmente cuando te acercas a una persona que está inmersa en una tragedia, nosotros lo hemos vivido desde una perspectiva, tú lo has vivido desde otra, que puede ser similar, porque tú lo ves de cerca, como lo hemos visto nosotros. Yo siempre describo que la sensación absoluta que percibes es de que eres incapaz de sentir lo que esa persona realmente está sintiendo. Es decir, por mucho que empatices, por mucho que sientas, puedes sentir pena, condescendencia, no sé, 1000 sentimientos que pueden surgir, pero quizás para mí lo más devastador es pensar que soy incapaz de ponerme realmente en esa piel, porque es imposible que nadie que no haya pasado por algo así pueda hacerlo. Sí, y eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Porque yo creo que las personas dolientes aceptan el acompañamiento, pero no la conmiseración, que son dos cosas distintas, ¿no? Y yo creo que la solidaridad tiene que ser una actitud donde cada uno aporte lo mejor que tiene, simplemente, ¿no? Que no haga un ejercicio imposible, como tú mismo has dicho, Aaron, de decir, no, ya sé lo que estás sintiendo. No, es imposible, es imposible. Pero estás pasando un momento que no puedo ni imaginar, pero quiero que sepas que estoy aquí, ¿no? Y haciendo mi trabajo lo mejor que sé. Yo creo que
esa clave es definitiva. Cada uno, vosotros en vuestra profesión, en vuestro oficio, y cada uno en el suyo. Yo en el mío lo he procurado, desde luego, ¿no? Y siempre tienes algo que aprender. Fijaos, en 2018 yo me propuse, me lo pidió la Fundación y lo hice con gusto, escribir un libro. Y escribiendo el libro, pues recabé muchos pensamientos, ¿no? De algunos pensadores, entre ellos el de Sócrates, que decía, fijaos, hace cuántos siglos, cuando estoy ante una persona que ha sufrido, me siento ante un ser sagrado. O sea que en ese pensamiento socrático había algo de lo que estabas apuntando, Aaron. Sin ninguna duda. Y todos los respetos porque uno, como decíais, yo esto muchas veces lo diferencio entre la empatía cognitiva y la empatía emocional, ¿no? El sentir lo que tú sientes, que en este caso es imposible, y otras veces es quizá entender un poco lo que pueden llegar a sentir, pero desde luego jamás sentirlo. De todos modos, tan cerca como has estado de tantísimas familias y de tantísimas personas que están sufriendo de la desaparición de un ser querido, yo imagino que eso al final va haciendo que, bueno, pues que uno se involucre, que uno piense, que intente buscar soluciones. ¿Cómo es, Paco, cuando uno está en una situación que intenta ayudar a una familia, intenta ayudar a encontrar a una persona, está en un momento difícil? ¿Cómo es el momento en el que te vas a la cama, en el que te encuentras contigo mismo, sin los ruidos, sin las alteraciones del mundo que nos rodea, y te quedas contigo mismo pensando en lo que ha ocurrido ese día y en lo que puedes hacer? Porque realmente ese también es un momento, y lo digo desde la experiencia, temido, por lo menos por mí, porque es cuando la realidad de lo que ha ocurrido es cuando pasa a analizarlo, ¿no? Cuando yo, desde mi perspectiva profesional, la analizo. Imagino que en tu caso tendrás que tener también unos momentos difíciles. Sí, sin duda. Mentiría si dijera cualquier otra cosa. Fijaos, rememorando un poco el comienzo de todo esto, que para mí fue un descubrimiento, ¿eh? Yo venía de un periodismo pues, de información laboral, política, social, de todo tipo, pero esto era otro mundo, totalmente distinto. A mí se me abrió un panorama que cambió radicalmente mi actitud en la profesión periodística y ante la vida en general. Entonces, ¿cómo decir? No sé cómo resumir un pensamiento que es complejo. Yo creo que en los 20.000 casos que nos llegaron, fijaos, 20.000 peticiones, en los 1.500 casos con los que tuve un trato bastante directo, hubo distintos grados de impacto. Mi manera de tratar de que no me anularan, de que no me produjeran un tal impacto que me impidieran hacer mi trabajo con naturalidad, ¿no? Y hacerlo con la máxima eficacia, consistió en rodearme de gente, de gente también, digamos, comprometida. Hicimos en ese sentido una innovación, porque en los programas de televisión pues había cámaras, periodistas, productores y tal. Nosotros incorporamos psicólogos y una trabajadora social que luego tuvo un papel importantísimo, ¿no? Bueno, con ellos aprendimos a tratar mejor a las familias, ¿no? Y en esa delegación en profesionales que sabían cómo tratar a personas que están pasando por un proceso de sufrimiento, aprendimos mucho. Delegamos y aprendimos las dos cosas, ¿no? Y bueno, esa experiencia la he seguido teniendo después. Hay una paradoja y es que cuando pasa más tiempo y dices, ¿estás más preparado? Bueno, pues cuando tenía el programa, como era un programón que había muchos recursos, yo tenía un equipo muy potente. En la Fundación somos un equipo humano mucho más pequeñito y tenemos mucho más cerca las casuísticas, las historias y quizá también cuando te hacen mayor eres todavía más sensible, ¿no? al sufrimiento ajeno, ¿no? Sobre todo ahora cuando se habla de personas mayores, yo soy una persona mayor. Entonces, cuando se habla de mayores desaparecidos, yo estoy pensando en gente de mi generación, ¿no? En compañeros de vida, digamos. Entonces, me siento especialmente no solo comprometido, sino vinculado.
Hay que decir, Paco, que para la gente que nos escucha, y esperamos que este programa, este podcast, quizás programa suena pretencioso, este podcast está dirigido un poco a los papás, pero también intentamos que si por casualidad algún adolescente nos escucha, que saque cosas de aquí, ¿no? Entonces, para si algún adolescente, en vez de estar jugando a la Play o al Twitch o no sé qué, nos está escuchando, hay que decirles que quién sabe dónde tenía unas audiencias, bueno, ahora creo que serían inimaginables, y que era un programa, vamos, yo lo recuerdo como todos a ver la tele, una cosa espectacular. Y al hilo de esto y de lo que comentabas ahora, me parece interesante, me gustaría saber cómo surge el programa y qué sensación tienes tú inicialmente, porque supongo que primero lo recibes como una oferta de trabajo más, en el sentido de, bueno, vamos a hacer un programa sobre esto, y en qué momento te das cuenta, porque a mí me ha pasado en mi trabajo también y estoy seguro que algo así tuvo que pasar, que de repente dices, ostras, yo necesito ayudar en esto. ¿Cómo es esa conversión de decir, me han ofrecido un trabajo, a de repente decir, es que esto es mucho más que un trabajo? Pues es curioso, porque me habéis propuesto esta conversación, participar en este podcast vuestro, y resulta que ha venido a coincidir, pero casi día por día, con los 30 años del primer Quién sabe dónde. Que además ni siquiera fue el que yo hice luego, sino el que hizo Ernesto Sáiz de Buruaga en la 2 de Televisión Española. El origen estuvo ahí, y antes en Italia, en un programa que se llamaba Chi l'ha visto, un programa que a día de hoy sigue existiendo ininterrumpidamente, increíble, en Rai 3, que es como la tercera cadena de la televisión pública italiana. Entonces, desde Televisión Española mandaron un equipo, habían tenido noticia del programa, trajeron el formato, lo adaptaron. En la 2, con Ernesto y su equipo, funcionó tan bien que dijeron, bueno, este programa está pidiendo más territorio, ¿no? Y lo llevaron a la 1, y en ese momento fue en el que a mí me tocaron así en el hombro Juan Jesús Ortiz, que fue la persona a quien la dirección de la cadena le encargó formar el equipo, y me propusieron presentar. En el primer trimestre yo hice el trabajo de presentación, y más adelante, mediando circunstancias que ahora quizá sería largo de contar, pues asumir también la dirección y la producción del programa, en colaboración con Televisión Española, siempre. Claro, y comienzas esta andadura con esta temática que de alguna manera pues te despierta algo por dentro, y yo imagino que, echando la vista para atrás y conforme estamos ahora, no solamente ha sido un trabajo, es decir, ha habido mucho más, porque has dado un paso a que, finalizado un programa, ya hemos pasado a una fundación. Yo entiendo, Paco, que algo ha debido de tocarte por dentro, algo ha debido de cambiar a Paco Lobatón por dentro, tanto para sí mismo, para ti mismo, como para tu familia, la gente que te rodea, como persona. Muchísimas cosas. Yo creo que mi hija mayor es médica, es doctora, hace clínica y hace investigación. Y cuando ella decidió hacerse especialista en digestivo, yo le dije, pero hija, ¿por qué has elegido eso? Y me dijo, papá, porque en esta especialidad se cura. Entonces, me gustó mucho la respuesta, ¿no? Entonces, en parte, yo, fijaos, estoy en esto y sigo en esto porque me he dado cuenta que haciéndolo de corazón, haciéndolo lo mejor que sabes hacerlo, sin guardarte no sé qué para no se sabe cuándo, sino haciendo cada vez lo mejor que puedes, hay resultado. Y el resultado más hermoso es cuando ves a una familia que te mira y te dice gracias, ¿no? Bueno, el programa nos regaló tantos y tan preciosos momentos de reencuentros familiares que eso es impagable, ¿no? Y fueron todos absolutamente reales. No hubo ningún tipo de artificiosidad. Podría contar algunas anécdotas para dar, digamos, veracidad todavía, si cabe, mayor a esto que estoy diciendo, pero fue así. Lo puedo decir con la mano en el corazón, ¿no? Y hoy por hoy, que no hay ese tipo de resultados, porque las audiencias están
absolutamente. En 2018, por ejemplo, tuvimos buena audiencia, pero no era comparable. Aaron, cuando tú te dirigías a los jóvenes diciendo las audiencias, para que lo entendieran ahora, tendríamos que decir audiencias de Champions. De Champions. Cierto. De 10 millones, de 12 millones. O sea, sí. Entonces, ahora el trabajo es más complicado. El trabajo de difusión, el trabajo de convocatoria de la audiencia y la conversión, que esto es lo que a mí me interesa subrayar, ¿no? Sobre todo hablando con personas como vosotros. ¿Qué queríamos hacer en la televisión? No sustituir a la policía, sino dar a la sociedad una herramienta para que fuera parte activa de la solución, con la policía, porque había casos que solo se terminaban resolviendo con la intervención policial, fuera Policía Nacional o Guardia Civil, pero la colaboración ciudadana fue determinante. Y a mí cuando me tratan de poner medallas por el programa digo, un momentito, sin la colaboración de la gente, sin la participación de la audiencia, que era impresionante, sin redes sociales, con un teléfono 900, que era nuestra herramienta, con una incipiente red de Internet, pero muy incipiente, en los años 90, pues salió adelante un montón de historias. Salieron adelante muchísimas historias. Hay una medalla que sí os podéis colgar, Paco, la del no amarillismo, que no es fácil con los temas que tratabais. Yo recuerdo, te recuerdo perfectamente, antes hablábamos de tu bigote mítico, yo te recuerdo perfectamente y joder, mis padres me dejaban verlo, es decir, no era un circo aquello era serio. De hecho, llegaste a enfadarte en alguna ocasión con alguna llamada, temas que ahora no vienen al caso, pero quiero decir, se pueden hacer o se podían entonces hacer audiencias de Champions con absoluta profesionalidad, sin la sensación de volvemos a la vuelta de publicidad, espera que haya llamado no sé quién. Esa medalla os la podéis colgar todos, no solo tú, sino todos los que estaban detrás de cámaras, todos los redactores, todo el mundo que trabajaba allí, seguro. Hablabas de que habéis resuelto un montón de casos. Sí. ¿Sabes exactamente cuántos resolvisteis? ¿Tenéis la cuenta exacta? Pues exacta con decimales no, pero sí que se supo que de cada 10 casos, 7 en el cómputo global habían quedado resueltos. La mayoría de ellos, además, con un signo positivo, es decir, o con reencuentro o con localizaciones. También había un segmento, un índice pequeñito, donde el hallazgo era de la persona sin vida, evidentemente. Pero el cómputo que se ha barajado como resumen de los 6 años era del 70%. Es una barbaridad. Una barbaridad. Pero, digamos, fruto de esa colaboración que también fue algo novedoso, porque si uno echa la mirada atrás o alguno que se dedique a hacer esa retrospectiva con clave científica de una tesis, ¿no?, de comunicación, podrá constatar cómo en ese tiempo la televisión no tenía programas participativos que no fueran concursos. Y esto no era un concurso. La gente aquí llamaba para ayudar. Y evidentemente los datos que facilitaba la gente, la audiencia, luego se pasaban a los responsables policiales, se verificaban. Pues reconozco la dificultad además, Paco, porque nosotros en algunas investigaciones de desaparición hemos puesto números 900, ¿vale?, nosotros como cuerpo policial, y allí llamaba a cualquiera. Entonces, es necesario. También, en el nuestro sí, por eso digo que es necesario que se sepa que no era que alguien llamaba, daba una pista y se hacía el trabajo. Que va. Hay un trabajo detrás de filtración, es decir, hay que filtrar las llamadas, darlas algunas por buenas, darlas algunas por malas, llaman locos, llama de todo. Y es un trabajo arduo. Mucha chavalería, muchísima. Sí. Sin duda. Ahí yo quiero rendir homenaje a la figura de la persona que estuvo más tiempo en Centralita, que sigue trabajando además en Televisión Española, Raquel. Era una chica con el pelo rizado y no sabíamos si era genético o efecto de las llamadas. Pudiera ser de lo segundo, no digo que no. Sí. Qué bueno. Claro, fíjate, 7 de cada 10
en una época en la que no había redes sociales, en la que simplemente eran familias que se agrupaban delante de la televisión para ver un programa, del televisor, perdón, pero mi pregunta ahora mismo es doble y es un poco de reflexión. Por ejemplo, en el suicidio sabemos que la estadística es más o menos siempre la misma. Llevamos muchísimos años donde sube un poquito, baja un poquito a lo largo de todos los años. ¿Es más o menos igual a nivel de desapariciones? ¿Son más o menos las mismas cifras durante los últimos años que hay de desapariciones? Y por otro Yo lado, sé. Ujú. ¿influye el hecho de tener ahora redes sociales, smartphone, en que seamos más participativos o todo lo contrario, que nos despistemos más y nos fijemos menos? Bueno, son dos preguntas de mucha profundidad, ¿no? Eh, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, porque sois profesionales y lleváis mucho tiempo, además, ejerciendo esa profesión, eh, que los datos van permitiendo, lo dijo Aaron al principio, conocer la realidad. De hecho, el primer importante logro del movimiento asociativo de los familiares de desaparecidos fue que hubiera informes anuales. A partir el CNDES, el Centro Nacional de Desaparecidos, se creó en 2018, pero el año anterior ya hubo el primer informe. Entonces, esto fue algo fruto de una conquista. Antes de eso, yo recuerdo en los 90, cuando hacíamos el programa, no había datos, había aproximaciones, no se le podían llamar datos sistematizados, ¿no? Entonces, se ha ido avanzando desde 2017 a hoy, pues de una manera muy considerable, y se han ido avanzando pues en la propia tecnología, la base de datos de personas desaparecidas y restos humanos está siendo, digamos, actualizada en términos también de precisión para poder determinar, si se determina mejor la causa de la desaparición, se podrá también articular una política de respuesta más eficaz, ¿no? Y se está en el camino, con lo cual la respuesta a esa pregunta, que no es fácil, es también una respuesta compleja. Es decir, se tiene que ir adaptando. No, no ha sido siempre igual. Yo creo que tienen una naturaleza distinta por la forma distinta de vivir que tenemos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy esclerotizada, donde la gran paradoja, se ha dicho muchas veces, yo no voy a descubrir nada, ¿no? Cuando las tecnologías nos permiten estar más comunicados que jamás en la historia de la humanidad, sin embargo, hay una situación de aislamiento, de atomización en las relaciones humanas que es inquietante, ¿no? Hoy mismo, en un artículo de La Vanguardia, un gran experto decía, Internet nos ha desconectado de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento realmente de gran transición. Si lo miramos con perspectiva, estamos siendo, digamos, pasajeros de un tránsito, ¿no? Y además es difícil en este tránsito cuál es el horizonte siguiente o la meta siguiente. De modo que, bueno, eso tiene que ver con una de tus preguntas. La segunda, Juan Manuel, Perfecto. ¿la recuerdas? Sí. Eso, que sí, precisamente todo el tema de las redes sociales era una Sí, gran ayuda, sí, o todo lo precisamente. contrario. Pues yo creo que con las redes sociales pasa exactamente que teóricamente sobre el papel deberían producir una eficacia tremenda, pero en realidad la gran red de redes está compuesta por muchos círculos concéntricos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora está el mundo de los Instagramers, el mundo de los tweets, TikTok, y son pequeños universos dentro del universo de Internet, de forma que no es tan claro que haya una comunicación. Lo que el milagro, lo pongo entre comillas, que permitía la televisión convencional, la televisión en abierto, que por cierto sigue siendo mayoritaria a la hora de que la gente se informe de qué pasa en el mundo, a pesar de todo. Pero, ¿qué es lo que permitía? Digamos que confluyeran una mayor confluencia de recursos humanos, ¿no? A la hora, sobre todo de lo que estamos hablando, de dar pistas para intentar la localización de personas desaparecidas.
Es complicado. El tema... Pero, por ejemplo, es algo que tiene muchísimo que ver con vuestro trabajo. Nosotros en la Fundación nos peleamos desde el principio porque hubiera una unificación de alertas y que esa alerta, además, alerta que unificara todas, fuera la alerta del Centro Nacional de Desaparecidos. Se va consiguiendo, pero no está conseguido al 100%. Y otra de las cosas que yo personalmente quiero siempre poner luz es a los mitos, a los falsos mitos. Yo, cuando me creo mi cuenta en Twitter, lo que intento es decirle a la gente cosas que no saben y que yo sé solo por mi trabajo. Es decir, que no es que yo sea un erudito, sino como lo vivo y sé que es importante, lo transmito. En el tema de desaparecidos hay un gran mito que todo el que sea policía, guardia civil, policía local, Mosso, lo que sea, hemos vivido, que es la persona que se presenta en una dependencia oficial, un cuartel, una comisaría, y dice... ayer desapareció mi madre, mi hija, mi hermana. No he venido antes porque yo ya sé que hasta pasadas 24 horas no puedo venir. Este es un mito que es mentira. Ayer mismo la Guardia Civil parece que se han alineado los astros entre lo de que eran los 30 años de quién sabe dónde y que ayer mismo la Guardia Civil en su canal oficial de Twitter puso precisamente este mito. No es verdad. Usted puede denunciar inmediatamente. ¿Qué más mitos hay, Paco, acerca de los desaparecidos? Por ejemplo, pues las marchas son voluntarias, son involuntarias. ¿Qué más mitos hay que desterrar para que la gente... Es ese, y seguro que tú sabes alguno más, No, pero la gente que no se... acabo de apuntar, bueno, el tema de las 24, 48 horas o 72 que se llega a barajar, que en parte yo creo que son fruto de lo que han contado algunas series televisivas, sobre todo americanas, ¿no? Norteamericanas, para más señas. Pero eso está dicho, escrito. Yo ya se lo he escuchado a más de un ministro del Interior en los tiempos recientes. Dicho, oficialmente y repetido en discursos ante muchos periodistas. Y por supuesto está dicho en las pautas, en los protocolos actualizados en 2019 para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad por la Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio del Interior. Pero una cosa son las normas y otra cosa los hábitos. Hacer llegar ese mensaje a la última comisaría, al último cuartel de la Guardia Civil, al último agente de un cuerpo, de otro cuerpo, de las policías autonómicas, etcétera, es algo complicado y que lleva tiempo. Ahora nos consta y nos alegramos que una de las tareas del Centro Nacional de Desaparecidos está enfocada en esa dirección, precisamente. Es decir, hacer que todos los componentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad asuman esas pautas de una manera inequívoca, y que nadie se enfrente a que cuando llegue le digan, hombre, no, espérate un poco, un día o dos, a ver si vuelve, que a lo mejor está haciendo una pequeña aventura, ¿no? Claro, ese tiempo es vital, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver con el siguiente tabú, si se puede llamar así, que ahí tenemos un debate abierto, porque en los informes se habla de desapariciones voluntarias. Nosotros mantenemos que las desapariciones no se pueden presuponer como voluntarias. La presunción de voluntariedad resta la eficacia necesaria a la hora de buscar. Es mejor, y esto se lo he escuchado a algún alto responsable de la Guardia Civil, ¿no? Es mejor decir, oye, expediente cerrado, rectificamos, está localizada la persona, que no decir, no, tiene pinta de voluntario. Parece que es voluntario. Hay que demostrar la voluntariedad, no presuponerla. Con lo cual yo creo que ese es el segundo gran tema. Y luego, menos importante estadísticamente, pero muy doloroso para la familia, la intervención de los adivinos y toda la cohorte, digamos, del mundo de la parapsicología. Yo tuve que enfrentarme con eso mismo también en los comienzos del programa, y tuve un choque muy fuerte con la propia dirección de mi cadena, que me llevó a dimitir, porque me habían colocado a un adivino.
sin que yo lo supiera, en la época primera en la que todavía no tenía la dirección del contenido, ¿no? Y ¿qué dije yo en aquel momento? Yo limito porque no podemos crear falsas expectativas, ni en la gente y mucho menos en quienes están sufriendo esta historia. El día que un adivino, o como se llamen ellos, descubra el paradero de una persona desaparecida, ese día no solo la entrevistamos, es que contratamos una banda de música para que entre con toda la banda de música y pero no ha ocurrido nunca. No ha ocurrido nunca. Otra cosa es que, no sé, en vuestro trabajo como profesionales de la policía, ¿no? De la policía judicial, con más razón todavía, tengáis que escuchar todo tipo de cosas, ¿no? Incluidas esas elucubraciones que puede aportar determinado tipo de persona. Pero nunca tomarlo como una pauta. De modo que ahí me quedo. Madre mía, sí, yo me voy a tener que morder la lengua con este tema porque ciertamente el mundo de las personas que están viendo al desaparecido en tal sitio o en tal otro sitio son numerosísimos. En los teléfonos 900 hay una barbaridad de llamadas de este tipo de personas y el problema muchas veces, sobre todo en nuestro mundo, es que no sabes si es realmente una persona que quiere aportar o es a lo mejor un autor que quiere ver cómo están las cosas o dar falsas pistas, etcétera. Entonces, claro, es un trabajo que hay que hacer extra, ¿no? Si cabe. Por otro lado, me dejas helado con lo de las desapariciones voluntarias. Es verdad que lo he escuchado, pero nunca había sido consciente de la desaparición voluntaria, presunta desaparición voluntaria. Esto es como los intentos autolíticos o los intentos de suicidio. Cuando una persona lo dice, el decir, es por llamar la atención. Es una barbaridad. O sea, me parece preocupante, sin ninguna duda. Del mismo modo, como que parece que estoy también con el monográfico del tema de los suicidios, pero mira, tanto en los suicidios como los accidentes de tráfico, como con otros incidentes a nivel social, siempre se ha trabajado mucho la prevención desde una manera muy activa, ¿no? Lo vemos en los accidentes de tráfico. No lo vemos con los suicidios porque no hay nada de prevención a nivel estatal. ¿Hay algo de prevención o se puede hacer algo a nivel estatal o incluso nosotros mismos, ¿no? Educando a las personas que tenemos alrededor para prevenir, aunque parezca extraño o parezca raro, ¿se puede hacer algo para poder prevenir algún tipo de desaparición? Yo creo que depende de las desapariciones, de la tipología de desaparición a la que nos refiramos. Por ejemplo, hay un segmento que cada vez, antes lo he mencionado, ¿no? El de las personas mayores, cada vez tiene más incidencia porque tenemos una población envejecida, ¿no? Una sociedad con una edad media muy alta cada vez más alta, ¿no? Donde la incidencia del Alzheimer es tremenda. Son 800.000 personas las que tienen en España Alzheimer. 800.000 personas que, sobre todo en el estadio inicial, tienen pues el riesgo de una deambulación errante que conlleva el riesgo de un accidente fortuito y con ese accidente fortuito algo que sea fatal e irreversible, ¿no? La pérdida de la vida. En la Fundación nos alertó muchísimo a empezar a recibir cada semana, de entre las desapariciones de mayores de 65 años, la confirmación de un fallecido, ¿no? Y pusimos un poco la alarma a todo volumen. Convocamos un foro en 2017 que se hizo en el Inserso para llamar la atención sobre este asunto. Poco después se adoptó la alerta mayor desaparecido y está entre los protocolos policiales hoy ya conceptuada, pero conceptuada. En mi opinión y en nuestra opinión como organización que procura ayudar a que haya mayor eficacia, consideramos que hay que perfeccionar mucho esa alerta y convertirla en una alerta. Este concepto lo entendéis vosotros muy bien. Operativa. Y yo, desde mi lado de periodista, también lo entiendo en un sentido operativo. Es decir, si una persona mayor desaparece, hay que poner en marcha una alerta localizada, muy focalizada en el territorio, en un radio que puede ser, que no tiene por qué ser muy grande, que a lo mejor pueden ser 20, como mucho 50 kilómetros, pero incluso menos, ¿eh? Y
ahí la colaboración ciudadana inmediata puede dar resultados formidables, ¿eh? Y ahí yo creo que además tenemos que incorporar a la población en general, que tenemos una sociedad extraordinariamente predispuesta, como demuestran los trasplantes de órganos, los que seguimos siendo líderes mundiales, y también a otros profesionales de la seguridad y de la protección, como son las policías locales. Yo creo que es muy importante que se incorporen a esta tarea. Fíjate, Paco, yo en este tema siempre hablo de ciudadanos activos. No sé si el término es el más ideal, pero a mí es el que me gusta utilizar, ciudadanos activos. Yo tengo una guerra particular con la gente que avisa de los controles policiales a través de las aplicaciones, por la importancia que tiene, porque ese control no está para fastidiarte a ti, está para otras muchas cosas que tú desconoces porque no formas parte de ese dispositivo, y el alertar sobre eso pues muchas veces evita que se puedan detener desde comandos terroristas, narcotraficantes o identificar a una persona desaparecida, ¿no? Uh-huh. En este sentido, a mí me surge una especie de duda interna, porque hay personas, si las hay, aunque sean pocas, hay personas que desaparecen voluntariamente. Esto es un hecho que también sucede, es decir, personas que Evidentemente, quieren... además es un derecho, ojo, ¿eh? Y es un derecho. ¿Dónde empieza el derecho a ser una persona desaparecida y el derecho del familiar a conocer la situación de su familiar? ¿Cómo se delimita eso? ¿Cómo tú, que eres un experto en desapariciones, dónde entiendes que está el término medio? Bueno, no soy un experto, soy simplemente un acompañante que ha conocido muchos casos, ¿no? Y yo creo que la clave está en tratar de conciliar esos dos derechos. El derecho legítimo a una persona a ejercer su libre albedrío y el derecho de los familiares a, digamos, no tener que aceptar esa decisión en términos de incertidumbre, de la incertidumbre que hablábamos antes, ¿no? Simplemente teniendo la información correspondiente. Hay que procurar la conciliación de esos dos derechos. El derecho a hacer la vida que cada persona decide hacer, con quien quiera hacer, dónde la quiera hacer, y el derecho a saber. A saber si lo que tiene que saber es que, oye, voy a hacer mi vida en otro lugar, con otra persona. No tiene ni que explicar por qué, simplemente informar. Y esta es la demanda que yo sigo escuchando a voces, ¿no? Incluso nos hizo crear un pequeño eslogan en 2015 que es tan solo una llamada, ¿no? Para aquellos que se marcharon, que hay visos de que fue una marcha voluntaria, y a los que sus familiares le piden tan solo una llamada, porque no quieren interrumpir su derecho a desaparecer y hacer otra vida, la que sea, pero sí necesitan saber para curar algo a lo que se ha referido Juan Manuel antes, ¿no? Que es la culpa. La culpa está siempre asociada, ¿no?, a la desaparición. Es la angustia y el sufrimiento de los familiares de desaparecidos tiene esa componente inevitablemente, porque se plantea, si hubiera estado más atento, si hubiera quizá dado un poco más de afecto, si no le hubiera dicho que ya sabía cómo era, y todo eso se traduce en si no hubiera hecho tal cosa, si hubiera hecho tal otra, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí que el resumen a tu pregunta no es único, sino que es también complejo. Es decir, hay que conciliar los dos derechos. Qué bueno. Paco, ¿qué nos falta como sociedad, ¿no?, como personas o incluso como Estado, como los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial? ¿Qué nos falta en estos campos para poder subir unos escalones, unos peldaños hacia ser más operativos, como hemos dicho antes, o ser más, ¿cómo decirlo?, tener una optimización en los recursos y las maneras que tenemos de ejecutar lo que tenemos, los pocos medios que tenemos a la hora de encontrar o buscar un desaparecido? ¿Crees que queda mucho trabajo por hacer? Incluso sabes qué queda por hacer. Bueno, sí, un poquito sí, de lo más importante creo que sí lo sé. Empezaría por decir que nos haría falta un poco más
de humanidad unido a un grado mayor de humildad. Y lo digo, fíjate, recordando a un teniente coronel que estaba en la Secretaría de Estado de Seguridad, y cuando en 2016 llegamos con el equipo de la Fundación a proponer cosas, porque hicimos un convenio con el Ministerio del Interior, de Justicia y de Asuntos Sociales, pues este hombre, que además puedo decir quién es, porque le tengo un gran afecto, en la actualidad es el comandante en Córdoba, ¿no? Es el jefe de la comandancia de Córdoba, Juan Carretero, decía, habéis detectado muy bien las carencias. Y a mí aquello me gustó, ¿no? Porque denotaba no la prepotencia de un alto cargo de la seguridad, sino la humildad de decir, habéis detectado carencias, vamos a trabajar juntos a ver cómo las suplimos, cómo las superamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro, no basta solo con actitudes voluntariosas. Yo estoy convencido, y eso siempre lo he defendido, vamos, a capa y espada, cuando ha hecho falta, que la mayoría de las personas que se dedican a vuestra profesión lo hacen con un grado importante de vocación y por tanto ahí hay una componente generosa, humana, ¿no? 100% humana. Pero yo creo que falta algo y es que haya un mandato social que solo puede venir dado por una legislación adecuada. Vosotros mismos a veces, estoy seguro, habéis querido hacer cosas, por ejemplo, hacer el rastreo de un móvil y os encontráis con una limitación por la ley de protección de datos. Habéis querido ayudar a una familia que tiene un desaparecido y le tenéis que decir, no, pero espere que hasta los 5 años no puede hacer la declaración de ausencia, hasta los 10 no puede hacer la del fallecimiento, que es terrible el nombre. Bueno, todo eso tiene que acabar de buena manera, y de buena manera es consiguiendo una ley que no hiera más de lo que ya están heridas las personas. Y eso nosotros le llamamos Estatuto de la Persona Desaparecida. Hemos trabajado a fondo desde 2016, en 2018 se hicieron unas jornadas parlamentarias y ahora estamos haciendo un gran esfuerzo porque entre ya en el circuito parlamentario y, a ser posible dentro de la actual legislatura, se convierta en una ley. Esto sí que nos falta. Ojalá se cumpla. Ojalá. Nosotros leyes no podemos hacer de momento, pero lo que sí podemos hacer es una cosa muy importante. Hoy escuchaba una entrevista tuya que habías dado recientemente y te preguntaban que cómo te habías implicado tanto en este tema. Y tu respuesta me ha encantado porque es lo mismo que yo sentí la primera vez que ayudé a una persona. Y es que si tú conoces un caso así y lo vives, no puedes no implicarte. Es decir, no hay una elección ni un debate interno. Si eres una persona como tiene que ser, solo puedes ayudar, solo puedes implicarte, solo puedes echar las horas que haga falta. Entonces, desde esta pequeña ventana al mundo, lo que sí podemos hacer hoy es darle una visibilidad a los desaparecidos. Paco, sabes que vas a tener siempre que tú quieras esta ventana. Es pequeñita, nosotros no tenemos audiencias de Champions de momento, pero somos muy pesados. Y oye, ser pesado, así que los que hacen las leyes tienen que hacerlas, el resto de la gente, todo el mundo que nos escuche, tiene que sensibilizarse. Que no se emita un programa en televisión española sobre desaparecidos no hace que el problema deje de existir. El problema sigue. Entonces, muchas veces, quién sabe dónde global, SOS desaparecidos, hay muchas asociaciones o plataformas, publican una fotografía. Tenemos la opción de hacer un retweet, de dar un me gusta, de compartir. Eso no cuesta dinero y puede aliviar tremendamente el sufrimiento de una familia. Así que yo, para no robarte mucho más tiempo, Paco, ahora le voy a dejar a Juanma siempre que termine, que tiene una pregunta que seguro que te quiere hacer y no se le puede pasar. Te quiero agradecer tremendamente que hayas estado aquí. Te agradezco tu educación fuera de cámaras en el trato, tu cordialidad, tu disponibilidad, tu amabilidad, todo te lo agradezco. Te doy las gracias en nombre de todas las personas que nos escuchen, sean muchas o pocas, por todo lo que haces. Y ahora ya te paso a Juanma, que te va a hacer seguro su pregunta, que la hace siempre. Muchas gracias, de corazón. Sí, siento
Siento meterme tan dentro de este tipo de preguntas un poco a lo mejor personales, pero bueno, es una pregunta que siempre me llama la atención porque es una conversación consigo mismo. Y la pregunta es, Paco, si tú pudieras aceptar un regalo, imagínate que te damos a Aaron y yo, es una pequeña máquina del tiempo que te va a ofrecer 2 minutos para poder hablar con el Paco Lobatón de inicios de quién sabe dónde, para poder aconsejarle algo durante 2 minutos. ¿Qué le dirías a ese Paco Lobatón? Pues le diría, chaval, mírate todos los vídeos, que no se te escape ni uno antes de emitir, ¿eh? Porque alguno hubo que no vi y me sorprendió en directo y con el paso del tiempo lo consideré algo no deseable y que en el camino quizá pudo hacer daño. Fantástico, Paco. Pues yo reitero las palabras de Aarón. Te doy las gracias, te damos las gracias en Cerebro Desastre, sobre todo por la cordialidad y por la humildad, que representa el hablar con 2 simples agentes de la autoridad que intentan hacer lo mejor posible su trabajo y llegar a cuanto más gente mejor para que sepan la problemática que hay, las posibles soluciones y ponerle siempre una cara visible pues a todos los que hacéis el bien, como tú y toda la gente que representa a Quién sabe dónde global, estáis haciendo continuamente. Simplemente gracias, 1000 veces gracias y esta es tu casa, Paco. Yo soy quien os lo agradezco porque con independencia de los galones que os dan la autoridad, digamos, profesional, yo creo que tenéis una gran autoridad moral por vuestro esfuerzo, vuestra dedicación y por el trato tan delicado que dais a un tema tan sensible como es el de las personas desaparecidas. Así que muchísimas gracias. Hasta siempre. Nos vemos en cualquier momento. Nos vemos, seguro que sí. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Hasta luego. Este podcast está dedicado a todas las familias, a todos los amigos, a todos los conocidos de todas las personas desaparecidas en España. Para que nos concienciemos de lo importante que es este problema. Aquí termina Cerebro Desastre.